Hola a todos, vamos a comenzar con el siguiente video tutorial para generar tablas por medio de JavaScript. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta tables donde decíamos el editor de código que vamos a utilizar es Visual Studio Code. Como buena práctica, lo primero que vamos a hacer es dentro de la carpeta con la consola de Git. Lo que vamos a hacer es hacer los comandos de git init para inicializar nuestro repositorio y npm start. Esto solo pues como buena práctica de programación. Npm init. Entonces lo que hacemos es hacer la configuración, descripción, tablas, graficar tablas con JavaScript, endpoint y listo. Para crear el proyecto vamos a crear una nueva carpeta que vamos a llamar source. Dentro de source vamos a crear tres archivos. El index.html. Pueden utilizar el editor que sea más conveniente o que más les guste. Yo esta vez estaré utilizando Visual Studio Code. Pueden utilizar Sublime o cualquier otro. CSS y el principal que va a ser el index.javascript. Dentro del index vamos a crear la estructura HTML para generar nuestras tablas. Entonces sería algo como tablas. Acá vamos a tener los estilos partiendo de la librería Bulma, que es fácil de implementar. Y nos volvemos a Bulma CSS. Dentro de Bulma nos dirigimos al panel de documentación. Documentación, overview, start. Y aquí tendremos el link de Bulma que nos va a permitir tener estilos de esta librería, que es muy útil y muy fácil de manejar. Se maneja más que todo por clases. Vamos a crear otro link por si vamos a utilizar styles CSS. Entonces acá ya lo tenemos y vamos a poner nuestro script que se va a llamar index.js. Listo, una vez hecho esto, basándonos en la documentación de Bulma, podemos hacer un container, un div container. Luego vamos a crear una tabla clase table. Dentro de esa tabla vamos a crear un thead con un tr y con 4 columnas. Entonces por 4. Ok, como es un thead, vamos a reemplazar por un th en vez de por un th en vez de un td. Entonces acá por 4. Y la tabla la vamos a graficar a partir de los datos de una API. La API que vamos a utilizar es esta API, que es para consultas de animes. Entonces acá buscamos el anime que queremos tener la información. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho One Piece, entonces voy a colocar One Piece. Y acá nos aparece la URL del API que tiene datos acerca del anime One Piece. Vamos a buscar el anime que deseamos. A mí me gusta mucho One Piece, entonces elegí esta. Acá, por ejemplo, tenemos estos datos que son los que vamos a consumir y vamos a graficar en la tabla. Vamos a utilizar la herramienta Postman. No es necesario utilizarla, pero aquí con esta herramienta podemos crear como una estructura mejor de los datos que nos trae la API. Entonces solo es colocar la ruta,
el tipo de consumo, sea por get, post, put, etcétera, y darle send. Si quieren ustedes la pueden descargar, es totalmente gratis, creo que solo tienen que registrarse y eso es todo. Y con esta API acá nos trae los resultados, si lo pueden ver es de una forma más ordenada, más bonita, y aquí pues podemos ver el orden, podemos darnos cuenta que nos trae un JSON con un objeto results que tiene los siguientes datos: URL, email, title, Irene, sinopsis, etcétera, y nos trae pues varios elementos del anime. Entonces vamos a utilizar esto para consumir como ejemplo para graficar las tablas. Listo. Una vez dicho esto, entonces vamos a utilizar los siguientes datos: el título, la sinopsis, la imagen y la URL, pues para ir a la película. Entonces vamos a utilizar, como lo dije, el título, sinopsis, la imagen, y estas serían las acciones, que sería irnos a la ruta donde está el anime. Vamos a crear un tBody, que es donde van a estar nuestros resultados, y a ese tBody le vamos a crear un ID para poder obtener ese elemento y graficar los datos de manera correcta. En este caso yo le voy a llamar tBody movies. Listo, una vez ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es verificar que nuestro index.js esté conectado de manera correcta. Vamos a hacer un alert para probar. Hola mundo, y nos dirigimos a donde está nuestro proyecto, source, index, lo abrimos en el navegador y nos debería mostrar un alert. Como ven, la tabla tiene unos estilos predefinidos gracias a la librería Bulma. Si quieren podemos añadir más estilos en el style CSS, que ya está también incluido, pero pues por ahora, pues para hacer el tutorial más fácil, no será necesario. Entonces lo primero que vamos a hacer es traer los datos de la API. Para ello vamos a crear primero pues una constante de JavaScript que va a llamarse base API, que va a ser igual a la ruta de la API, que es esta. Todas estas rutas y todo lo que necesiten se las voy a dejar en la descripción del video para que se puedan guiar y para que sea más fácil hacer el ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es una función una función que nos va a retornar los datos de la API. Entonces fetch data. Fetch data va a ser igual a una función asíncrona que nos va a traer pues los datos. Entonces acá va a llegar una URL y esta va a ser una row function que nos va a retornar los datos. Como es una vamos a utilizar fetch para traer los datos. Pueden utilizar post de jQuery o ajax de jQuery, pero en este caso vamos a utilizar pues fetch de JavaScript. Que pues si quieren ver más, acá está la documentación. Entonces con fetch lo único que hay que hacer es escribir fetch y esto nos traerá, ponemos la URL y esto nos traerá, nos devolverá una promesa pues con los resultados. Entonces pues es poner fetch aquí y aquí pues ponemos la URL. Para traer los datos pues será const respond, los que nos responda pues el servicio va a ser igual a fetch, pero como fetch puede ser una petición que se demore, entonces vamos a utilizar el asincronismo en JavaScript. Para ello utilizamos await, que await lo que va a hacer es nos va a permitir que cuando se ejecute el fetch, que nos traiga los datos de la API, haga que espere, o sea, que se pause, por así decirlo, el consumo mientras llegan los datos, y eso se va a guardar en la variable response.
Una vez hecho esto, validamos que el response, el estatus del response sea igual a OK, punto OK. Si el response no es igual a OK, nos debería generar un error. Entonces vamos a decirle si es diferente el response OK, vamos a generar un error, new error, que nos va a decir que tenemos un error en nuestro código o que la API no se puede consumir bien. Y pues para que sea más descriptivo, aquí agregamos la URL. Esto, si todo sale bien, lo que tenemos que hacer es retornar el response con los resultados, el response.json, porque si lo ven, pues esto es un JSON, lo que nos devuelve el consumo de esta API. Entonces, una vez ya tenemos esta función, lo que vamos a hacer ahora es crear una función que nos devuelva sus datos. Entonces, function, como utilizamos una way de acá, una función asíncrona, también debemos hacer que esta función sea asíncrona. Entonces, function get, voy a poner movies, get movies, la función que nos traerá las películas. Y aquí pues lo que vamos a hacer es declarar una variable con URL new, que va a ser igual a nuestra URL base, que debería ser esta, base API, más pues lo que nos falta de nuestra URL. ¿Por qué hacemos esto? Porque puede que haya más servicios aparte de consumir un anime, por ejemplo, consultar cuántos animes existen, o traer otros resultados con esta base de la API. Entonces podemos traer más cosas. Entonces pues dejamos la base y según lo que necesitemos pues lo añadimos. Acá lo podemos hacer con el más o lo podemos hacer con algo que existe en JavaScript, que es el template string, que es poner las variables dentro de las comillas francesas, que son esas que ven, que son como hacia el lado izquierdo, y no es necesario concatenar con el más. Nos creamos la nueva URL. Como esta URL tiene un espacio en blanco, como ven en el navegador cuando consumimos a la API se agrega un porcentaje 20, que es lo que hace es completar ese espacio. Lo que hacemos es hacer un URI encode, que lo que hace es formatearnos la URL. Esto no es necesario, pero pues por buena práctica lo hacemos. Ahora lo que vamos a hacer es esperar que nos lleguen los resultados. Entonces constData va a ser igual a fetchData, que es la función que nos hace la petición de la búsqueda de los datos, y le vamos a enviar la URL new. Ahora lo que vamos a hacer es retornar los datos, y pues para retornar los datos recuerden que los datos nos trae lo siguiente, nos trae un JSON, que es el siguiente, y dentro del JSON hay un objeto results, que es el que nos va a traer el objeto con todos los datos. Listo. ¿Por qué le puse movies? Porque acá este objeto nos está trayendo las películas que tiene el anime de One Piece. Entonces pues es por eso. Entonces vamos a poner data.results, que es lo que vamos a retornar. Listo. Una vez hecho esto, teóricamente ya estaríamos consumiendo la API, pues para probar que nos esté trayendo los resultados. Lo que vamos a hacer es una función asíncrona
que cuando se cargue la página pues nos traiga los datos de las películas. Entonces async function load. Listo, esta función lo que va a hacer, se encierra entre paréntesis y se cierran los paréntesis así. Lo que hace es ejecute automáticamente esta función realmente. Entonces acá pues vamos a esperar los datos. Movies va a ser igual a pues la función que nos trae las películas, get movie. Y pues como esa función funciona con async await, entonces debemos de poner el await pues para esperar los resultados y el await acá. Await. Listo. Y ahí imprimimos los resultados. Console.log movies. Listo. Ahora pues es probar que nos esté trayendo los resultados. Verificamos cualquier error. Y en la consola nos dice que URI encode is not defined. Buscamos de pronto si está mal escrito. URI encode y JavaScript. Es encode URI. Es al revés. Entonces es encode URI. Listo. Y volvemos a probar. Recuerden que un programador siempre debe buscar lo que no sabe. Y al recargar la página, listo, nos trajo los resultados. Entonces acá tenemos un listado, un array, vea un objeto, empieza con corchetes, que tiene varios objetos JSON con las películas que tiene One Piece. Entonces, por ejemplo, acá tiene el title, la sinopsis, la imagen y la URL. Entonces, por ejemplo, acá a esta URL, que es la que vamos a hacer en acciones para ver esa película. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pues hacer las funciones, que es lo que venimos a hacer para graficar la forma larga. Vamos a hacer la forma larga de graficar, que consiste en hacerlo todo paso a paso y a detalle. Entonces va a ser la función graph movies way 1. Graficar la forma 1. Entonces acá lo que va a llegar son los datos, son las películas. Vamos a validar que llegan las películas, if movies. Y si llegan las películas, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a capturar primero el tbody, que es el cuerpo de la tabla, que en este caso es este, que a partir de su ID. Entonces normalmente lo que yo suelo usar para capturar elementos del DOM es hacerlo con signo pesos como primera, pues para identificar los demás elementos o las demás variables. Normalmente los declaro con constantes. Entonces en este caso va a ser tbody. Va a ser igual a document.getElementById y la vamos a capturar pues por el ID. Listo, una vez hecho esto, vamos a crear unas variables tipo LED que van a ser el tr que vamos a crear, el td, vamos a crear una hReference y vamos a crear una imagen, que vamos a poner una imagen dentro de la tabla. Entonces lo que vamos a hacer es un for each. Dentro de JavaScript lo hacemos de la siguiente manera: declaramos una variable constante, como este objeto es por posiciones. Si ven acá tiene posición 0, 1, 2, 3, 4. Cuando hacemos el for, eso nos va a arrojar unas posiciones. Entonces vamos a crear una constante index en el objeto que me llegue, que es movies. Listo. Pueden también utilizar un for, no hay problema. Un for con una variable i normal y hacer movies.len, etcétera, etcétera.
A mí me parece pues más sencilla esta forma. Acá vamos a crear una constante movie que la vamos a tener a partir de movies en la posición index. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es las tablas pues tienen sus filas y sus filas que son las que van de horizontales, sus columnas que van verticales. Las filas normalmente son los TRs y las columnas normalmente son los TDs. Entonces necesitamos hacer en teoría 4 columnas pues con las filas que hayan en los resultados que nos trae pues este objeto JSON. Entonces lo que vamos a hacer es primero crear una fila y vamos a decir que el tr va a ser igual a document.createElement tr. Luego vamos a decir que el td también va a ser igual a document.createElement td. Y ahora tenemos que crear pues 4 filas, pero esas 4 filas las tenemos que llenar. Entonces primero es el título, entonces td.textContent va a ser igual a movie, que es la nueva variable, en la posición title. ¿Por qué en la posición title? Pues porque en el objeto acá está en la posición, el JSON está, el primer resultado tiene una posición title y así sucesivamente pues con las variables. Y esa columna que acabamos de crear la tenemos que agregar a la fila. Entonces tr.appendChild td. Como tenemos que crear pues cuatro columnas, entonces lo que hacemos es una, copiar y pegar. Entonces va 1, 2, 3, 4. El segundo campo es la sinopsis. Entonces lo obtenemos de acá, sinopsis. El tercer campo es la imagen. Para la imagen pues tenemos que crear una imagen. Entonces para ello hacemos lo siguiente. Creamos un objeto imagen que va a ser igual a image igual a document.createElement image. Ese image tiene un source, entonces img.source va a ser igual a y el contenido, o sea la ruta de esa imagen. Entonces esa ruta está en movie. Y acá image url. Ahora esa imagen también esa imagen la vamos a agregar pues dentro del td. Para eso lo hacemos con td.appendChild y pues agregamos la imagen y listo. Y nos faltaría la última, que sería el de acciones. Para eso tenemos que crear un href. Entonces vamos igual a document.createElement y creamos una href. Ese href va a tener pues un href que va a ser igual a pues a la ruta de esa imagen, que eso va a ser igual a movie en la posición url. Y ese href va a tener un text content que va a ser igual a ver, va a ser el link que aparece ahí y listo. Ahora esa columna le tenemos que agregar ese href. Entonces td.appendChild y le agregamos el href. Ahora lo que hacemos es que al tbody le vamos a agregar todas las filas
que se vayan a generar, que se vayan generando a partir de este for. Entonces este body, que es la variable que ya declaramos acá, que captura este elemento. Entonces vamos a agregar tbody.appendChild y agregamos el tr. Una vez hecho esto, verificamos recargando la página y verificamos si tenemos algún error. Entonces recargamos la página y como no nos aparece nada, es posible que tengamos un error. O tal vez no, solo que no hemos llamado a la función pues que hace la graficación. Entonces lo que vamos a hacer es, una vez tengamos movies, vamos a llamar a esta función para graficar y le vamos a enviar movies. Listo. Recargamos de nuevo, verificamos si tenemos algún error y parece que esta vez sí tenemos un error o no. No tenemos ningún error. El consola no se apareció nada y ya nos graficó la tabla. Entonces nos creó el título, la sinopsis, la imagen y el link ver. ¿Sí? Que el link sirve pues para ver, para mandarnos, redireccionarnos a la página donde está sobre él. Nos devolvemos y a sh reference le agregamos un target blank pues para que no nos abra en la misma pestaña. Entonces hrefs.target y le ponemos blank para que nos abra una nueva pestaña en blanco. Listo. Recargamos y probamos. Entonces nos abre una página nueva. Listo. Una vez hecho esto, lo que procedemos a hacer ahora es hacer esta misma función de una manera más corta. Se las enseño a hacer de esta forma porque en algunas ocasiones es más fácil utilizarlo de esta forma o dependiendo de lo que queramos hacer. Es importante conocer las diferentes formas que existen y hay una forma más corta o una forma que a mí me gusta más, que es hacerlo con template string. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta función y vamos a poner que sea de la forma 2. Van a llegar también movies. También tendremos que capturar pues el TOI de la tabla y tendremos que hacer el for pues del objeto que nos llegue. Entonces sería algo así. Cerramos y cerramos. Listo. Y acá haremos el graficado de la tabla. Lo que vamos a hacer es una constante con un tr, que son las filas, que va a ser igual a document.createElement tr, y a ese tr pues tenemos que agregar los tds. Para los tds vamos a crear una row function, que va a ser igual a const template td movies o movie. Eso va a ser igual a, acá nos va a llegar pues movie, la película, y lo que hacemos es retornar un template string con just francesas. Acá lo que hacemos, para que me rinda más, es más fácil que yo lo haga en HTML, ya que tengo instalado Emmet que me permite codificar de forma más rápida. Entonces va a haber un td 4 veces, que son las columnas. La primera va a ser el título, entonces movie.title. La segunda va a ser la sinopsis, entonces movie.sinopsis, como se llama acá. La tercera va a ser una imagen, entonces acá va a haber una imagen que va a tener un source
que va a ser igual a movie.imageURL. En el alt vamos a poner aquí movie.title. Acá el último que va a ser las acciones de ver, vamos a crear un hrefs con el campo movie.url. Acá vamos a poner ver y vamos a agregar un target blank. Y eso es todo. Entonces cortamos y esto es lo que vamos a retornar en el otro lado. Acá identamos y listo. Entonces esta función nos va a retornar todo ese template según las variables. Entonces lo que hacemos es igual a que la fila va a ser igual, bueno, la fila.innerHTML va a ser igual a esta función y a esta función le tenemos que enviar que la película. Y luego al cuerpo de la tabla lo que hacemos es .appendchild. Por cada fila que se genere vamos a agregar esa fila al cuerpo de la tabla. Y listo. Lo que vamos a hacer es duplicar esta función, utilizar la del camino 2, comentar las dos para que probemos que pues primero no debería generar nada y luego debería generar la de la forma 2. Verificamos que no tengamos ningún error y nos verifica de forma normal. Pues para probar, también para probar que no esté haciendo trampa. Aquí agregamos en el href, además del ver, vamos a agregar el título. Entonces movie.title. Y listo. Al recargar nos debería mostrar acá el link ver con el título. Y nos sucedió así porque... no, sí sucedió así. Estaba un poco lento. Entonces verificamos que funciona. Ver One Piece, ver película 1, fin Gold, fin Z, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, es una forma muy sencilla de hacerlo. Correcciones antes de terminar. Fetch acá me quedó mal escrito. Debería ser fetch. Y acá no es reto. Acá también debemos agregar el await. Y listo. Await. Listo, muchas gracias. No olviden suscribirse, darle like, es totalmente gratis. Dudas, inquietudes y sugerencias en los comentarios. Muchas gracias.